Les saludo en Cristo Jesús que viene para salvarnos. Soy el Padre William Martínez de la parroquia San Miguel Arcángel aquí en la ciudad de Yopal, en la diócesis de Yopal. Quiero poderles acompañar durante unos minutos en una breve reflexión que quiero hacer acerca de la Navidad, de la importancia de la Navidad en nuestra vida cristiana, en nuestra vida familiar, en nuestra condición de ciudadanos de esta patria hermosa que el Señor nos ha regalado, de nuestra amada Colombia. Queridos hermanos, la Navidad es un tiempo tremendamente hermoso, una oportunidad bien grande que tenemos todos nosotros de permitirle a Dios establecer su reino en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra vida. A mí me llama mucho la atención todos los textos que los profetas anunciaron, que los escritores sagrados, los biblistas, ponen de manifiesto para que ustedes y yo conozcamos el camino y la verdad y la vida. Encontremos la luz, encontremos esa vida en abundancia que nos trae gozo, que nos trae alegría, que nos trae júbilo, que es la solución pensada por Dios para ti y para mí en nuestras vidas. Quiero partir en esta reflexión de las palabras que el ángel le dijo a María en su anunciación. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, nos dice la palabra del Señor que el ángel le dijo a María: no temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y a dar a luz un hijo varón y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún se le conocerá como Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará su trono, el trono de David su padre, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá fin. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hace unos días tuve la oportunidad de acompañar a algunas personas que ejercen el liderazgo espiritual, que continuamente ponemos la palabra de Dios en nuestra boca, que continuamente estamos ejerciendo la bellísima labor de orientar, de guiar, de inspirar, de comunicar la palabra a otras personas. Y me encontré con una realidad, que muchos de nosotros hablamos de tantas cosas, pero no hablamos de lo fundamental, de lo realmente importante. Si nosotros nos preguntáramos, pregúntate allá en el lugar donde estás, ¿cuál es el tema de Jesús? ¿Cuál era el contenido de la predicación de Él? ¿Cuál era básicamente el contenido de todo lo que Él comunicaba, de todo lo que Él intentaba realizar en nosotros? Nos vamos a encontrar que hay un signo precioso que nos permite enfocarnos y entender el tema de Él, que está contenido en las palabras que acabé de leer. Cada vez que tú mires el crucifijo, te vas a dar cuenta que encima hay un letrero. Y ese letrero nos permite comprender el tema de Jesús. Es el tema la palabra. Marcos, en el capítulo 1, en el verso 15, nos resume todo el Evangelio y nos dice que el contenido de la predicación era el siguiente: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está aquí, por lo tanto conviértanse y crean esa buena noticia. Hoy, en lo que acabo de leer, hemos visto que el ángel le dice a María que aquel que sería concebido en su vientre tendría como misión reinar, gobernar, y que ese reino nunca se agotaría, que ese reino duraría para siempre. Por lo tanto, el tema de Jesús es el reino de Dios. Y entonces nos preguntamos lo siguiente: en nuestro ejercicio como sacerdotes, como misioneros, como catequistas, como orientadores o animadores de un grupo juvenil, o en el simple ejercicio de ser padres, de ser madres, de ser educadores, ¿cuántas veces ponemos el tema del reino de Dios en nuestros labios? ¿Cuántas veces yo me siento a pensar
en el acontecer, en el suceder de ese reino de Dios en mi mente, en mi corazón. Es hermoso comprender, por ejemplo, cómo el Señor, cuando le hablaba a sus discípulos, en resumen les decía, busquen primero el reino de Dios, que todo lo demás les vendrá por añadidura. El Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en lo fundamental. Y algo que podemos encontrar en todo este tiempo de Adviento y en el tiempo de Navidad es que precisamente lo que hace Dios es cumplir la promesa de establecer un reino nuevo. Un reino donde la justicia, donde la verdad, donde el amor, donde la paz, donde la dignidad humana, la libertad humana sean el principal objetivo, sean el principal cometido, sea realmente lo que suceda y acontezca en nosotros y entre nosotros, con nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, entender que María escucha las palabras del ángel que le dice que concebirá y que no debe temer, que no tiene que temer, porque ese hijo que va a concebir es por obra del Espíritu Santo y que será grande y que se le llamará Hijo del Altísimo. María escucha todas esas palabras, pero el argumento que usa el ángel es que aquel será el que vendrá a establecer ese reino nuevo, que no es como los reinos de este mundo. Es bastante interesante ver cómo el ciclo litúrgico cierra con la escena en la que Jesús está de pie ante Pilatos. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sometido al ridículo, sometido al escarnio. De él se burlaron, le colocaron una corona de espinas, le pusieron un manto púrpura, le colocaron un bastón en su mano, burlándose de su tema, burlándose del contenido de su predicación, burlándose de su causa. Y es triste, mucho más triste aún ver a Jesús con las manos atadas, ensangrentado, después de haber sido azotado, después de haber sido latigado. ¿Ante quién? Ante Pilato, que representa precisamente la otra fuerza, el otro esquema, el otro paradigma, el otro sistema operativo que gobierna el mundo. ¿Cuál es? El desenfreno, el de la rienda suelta de los placeres, para lo cual se quieren establecer tronos, se quieren construir castillos, se quieren establecer imperios. Y para poder hacerlo, obviamente hay que acabar a otros pueblos, hay que someter a esclavitud a otros pueblos, hay que derribar, hay que destruir, y solo se puede a través del sometimiento, del ejercicio de la violencia, del reino de la mentira, del engaño, de la corrupción, de la falsedad. Fácilmente nuestros niños, nuestros jóvenes y nosotros en nuestra condición de adultos podemos ser atrapados en ese deseo insaciable de querer conquistar lo terreno, de conquistar lo de ahora, de buscar satisfacciones personales, de darle rienda suelta al interés personal, al egoísmo y por lo tanto a la codicia y la avaricia, el deseo de acomodarnos, el deseo de construir nuestro pequeño imperio y por lo tanto cuidar nuestro metro cuadrado. Eso nos impide poner la mirada en el sufrimiento, en el dolor, en la necesidad de la otra persona. Eso nos hace desconocer la dignidad, la honra y el honor del otro, y nos sumerge en un mundo de fantasía, de vanidades, en el cual nosotros de manera desenfrenada, digo yo un poco como paranoica, queremos conquistar el ya y el ahora. Bien, en un mundo así, donde los sacerdotes están perdidos, donde los profetas ya no le hablan al pueblo para comunicar palabra de Dios, pues aparece Juan Bautista. Y aparece Juan Bautista desplazándose del sistema, desplazándose del centro de poder. Recuerden que Juan Bautista es hijo de un sacerdote que está en el templo, tiene influencias, tiene posibilidades, de alguna manera está en una situación de privilegio y
de acuerdo al sistema, él tendría posibilidades de ser reconocido y de ser importante para los reinos de este mundo. Pero Juan decide desplazarse de Jerusalén, abandonar el templo e irse hacia la ribera del Jordán. Ya en el desierto le viene la palabra de Dios. Ya en el desierto es capaz de desprenderse de lo superfluo, de apartarse de lo que le impide concentrarse en lo fundamental. Por eso es que la Biblia insiste en mostrar a Juan como uno que se vestía con pieles de camello, a Juan como uno que se alimentaba con miel silvestre y con langostas. Cambia los banquetes espléndidos que podría gozar en el templo, cambia toda la vanidad y la fama, el esplendor que podría haber alcanzado como sacerdote, por ir a escuchar la voz de Dios, encontrar la verdad en su corazón y por lo tanto convertirse en portador de una buena noticia. Por eso es que Jesús lo llama el más grande de los profetas, el hombre más grande nacido de mujer, Juan Bautista. Y él logra centrarse en lo fundamental, que es el anuncio de ese reino que irrumpiría en nuestra naturaleza, en nuestra historia, para transformarlo todo, para hacer nosotros un mundo nuevo, donde de verdad las personas puedan experimentar gozo, alegría y júbilo. Ese gozo, alegría y júbilo que no son rateros, como les digo yo, no son alegrías rateras, alegrías de un ratito, alegrías de un momento que luego de que pasan dejan enormes vacíos allá como detrás del estómago y enormes troneras aquí en el corazón y grandes desajustes que no nos dejan ser felices. Por el contrario, lo que nos permite la palabra de Dios es centrarnos en una predicación de Juan, en un anuncio del arcángel San Gabriel, en la comprensión por parte de María de que hay una causa, de que hay una misión, de que hay algo importante, algo novedoso, algo que es digno de ser gritado, de ser proclamado, de ser anunciado y de ser creído. Es importante ver en la palabra de Dios cómo las personas empezaron a acudir de todas partes, porque Juan no predicaba con los esquemas a los que estaban acostumbrados. Ese tipo de conversión a las cosas de Dios, al templo, a la ley, a los ritos, a la institución, a los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos. Juan no hace ese tipo de predicación y su invitación no es a prácticas religiosas, es a algo más estructural. Por eso el tema de conversión de Juan no es el convertere, el vuélvete, sino el metanoia, que es mucho más profundo. Es una conversión estructural, es un cambio de chip, es un cambio de sistema operativo, un cambio de paradigma que hace que el hombre se fije en lo realmente fundamental, en lo realmente determinante. Continuamos, queridos cristovidentes. Estamos hablando del tema con el que el arcángel San Gabriel le habla a María de la misión, de la causa, del contenido, del tema precisamente de Jesús, que es el reino de Dios. Tema que muy bien desarrolló Juan Bautista al hablarle a los judíos y a los paganos de preparar el camino para la irrupción de ese reino. Y ese reino que fue establecido en medio de nosotros empieza con signos elocuentes que desafían todos nuestros esquemas, que desafían nuestra lógica. Dios, en su inefable voluntad, Dios que es el dueño de todo lo creado, que es la sabiduría total y perfecta, quiso que su Hijo irrumpiera en nuestra naturaleza humana y en nuestra historia en la humildad de un establo, de un pesebre, en una ciudad insignificante como Belén, en una familia humilde de Nazaret. Y entonces toda esa lógica nuestra, desafiada, confrontada por el anuncio, por la proclamación de un reino realizado, empezando por el arcángel Gabriel, entendido por María, promovido por Juan Bautista y concretado por Jesús. Ese reino en esta Navidad es la principal causa que debiera nosotros mover nuestras voluntades a vivir auténticamente este misterio. Es permitir que suceda, que acontezca, que sea
el reino de Dios en nuestro corazón y en la familia. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone su morada y Él es aceptado, es primero reconocido, aceptado como Salvador, y la persona logra adherirse, tomarse de su mano y dejarse tomar por la mano por Jesús, y Él entra en el corazón de la persona y de la familia como solución que viene a quitar las tristezas, las amarguras, que viene a hacernos superar toda forma de depresión, toda ansiedad, todo aquello que nos roba la alegría y la paz, que nos quita el brillo, que nos pone sombra, que nos conduce a oscuridad y tiniebla. Ese reino realmente lo establece el Señor, y es de unas maneras muy concretas. Nuestra iglesia, cuando decidió pensarse en su ser y quehacer aquí en la tierra, en el cumplimiento de la misión, entendió que la causa de la iglesia es la causa de Jesús, y que el tema de la iglesia debe ser el tema de Jesús. Por lo tanto, el ser y el quehacer de la iglesia es procurar que ese reino sea y acontezca. Cuando nuestros padres conciliares se reunieron en el Concilio Vaticano II, ellos establecieron 4 constituciones que son como los documentos fundamentales del Concilio Vaticano II, y cada una de esas constituciones apuntan al cumplimiento de una de esas dimensiones de la misión de la iglesia, o dimensiones de la pastoral, o funciones de la iglesia para establecer ese reino. Y la primera función es el anuncio y la proclamación de ese reino. Nosotros somos un ejército de testigos, amigos de Jesús, convencidos de su causa, que debemos tener la capacidad de ver, de experimentar, de vivir, de celebrar, de realizar y anunciar ese reino de Cristo Jesús en nosotros. Yo creo que un sacerdote, un catequista, un animador juvenil, un papá, una mamá, que se centre en procurar este acontecimiento, logra la misión, alcanza lo fundamental. Y entonces, primero, hay que anunciarlo y proclamarlo. Por lo tanto, está toda la parte querigmática, ese primer anuncio que suscita la fe, que provoca la fe, que hace que la fe nazca auténticamente en la persona o en el grupo. Lo segundo que tenemos que hacer como personas en esta Navidad es no olvidarnos que ese reino es para ser vivido, y que nuestra disposición de vivir en comunión, de amarnos unos a otros, de unirnos a los hermanos, de caminar juntos, es una obligación fundamental. Por eso el tema de la sinodalidad. Por eso Papa Francisco quiere que todos los cristianos católicos cambiemos el chip del individualismo, de la indiferencia, que nosotros venzamos esa indiferencia temeraria que nos hace estarnos a la orilla del camino para solo lamentarnos por lo que está pasando. No, Él nos dice, hay que entrar en comunión y participación para lograr cumplir con la misión, que es el establecimiento de ese reino. Y de esa manera vivimos el reino, haciéndolo posible. ¿Y cómo lo hacemos posible? Hombre, pues involucrándonos, haciendo parte de. Tienes que, si de verdad estás comprendiendo todo esto del tema del cristianismo, tienes que involucrarte en un ministerio. Tienes que ir a tu parroquia, tienes que buscar a algún grupo de personas que hace alguna labor social, que de manera concreta trabaja en nombre de Jesús, para la gloria de Dios y para la salvación de las almas, para que las personas logremos conquistar ese gozo, esa alegría, esa felicidad que el Señor nos ofrece. Bien, y ese reino que entonces anunciamos, vivimos y realizamos, lo tenemos que celebrar. Una persona que quiera vivir a Cristo Jesús, que quiera que de verdad su hogar cambie, que su hogar se renueve, que su hogar se transforme, y que no quiera ir a misa, que no quiera celebrar los sacramentos, que no quiera vivir liturgias hermosas de sanación, de liberación, de restauración, pues simplemente no ha entendido, no ha comprendido. Por eso, si tú, cristiano, no quieres celebrar esta Navidad, no quieres participar de las novenas, te quieres hacer a un lado, es sencillamente porque no has comprendido, no te has involucrado. La causa de Él todavía no es causa tuya, la misión de Él todavía no es misión tuya. Entonces no te has convencido, y como no te convences, no participas, y si no participas, no celebras. Celebrar el reino es una obligación del verdadero cristiano. Hay que involucrarse, hay que estar con el hermano, hay que cantar, hay que danzar, hay que estar alegres. Es que una liturgia parte desde un paseo al río, un paseo de olla al río.
esa puede ser convertida, esa experiencia, en una liturgia de encuentro, de amor, de expresar amor, de estar alegres, de dialogar, de echar chistes, de reír, de cantar, incluso en medio del paseo, una lecturita de la palabra de Dios con una lección divina bien bonita, donde la gente se edifique, donde la gente se anime y se motive. Ese reino debe acontecer, en esta Navidad debe suceder. Yo siempre me pregunto por qué las palabras que están en el podio, podríamos decirlo así, en el podio de lo que más produce dinero en estos momentos en el mundo, es la palabra entretenimiento y la palabra distracción. La industria del entretenimiento y la distracción son las industrias que más mueven el dinero en el mundo. Vean ustedes, por ejemplo, una persona, ¿por qué necesita drogarse? ¿Por qué la cocaína? ¿Por qué todas las sustancias prohibidas generan tantos dividendos? ¿Por qué hay tantos seres humanos tan necesitados de embriagarse, de drogarse, de sumergirse en el mar del sexismo? Porque necesitan distraerse y entretenerse. Ahora, ¿por qué se dejan absorber por esa cultura del entretenimiento y de la distracción? Porque en una cultura del consumo donde a los que, digamos, existen debilitadores sociales, personas que debilitan mental, espiritual, afectiva y emocionalmente a las personas a través del marketing de cosas que no necesitamos, de experiencias, de estándares de calidad de vida, de modelos existenciales que no necesitamos, que realmente son efímeros, que son allá de la farándula, que nos los presentan a través de películas desconociendo la realidad. Ese mundo de distracción y entretenimiento nos conduce poco a poco a dejarnos absorber para que usted y yo nos distraigamos y no nos dediquemos a lo fundamental, no nos enfoquemos en lo que realmente tiene importancia. ¿Qué es lo que realmente es importante? Hombre, salvar almas. ¿Qué es lo realmente importante? Poder establecer el reino de Dios aquí en medio de nosotros. Eso sí es fundamental. Eso sí es importante, porque cuando el reino se establece, ¿qué ocurre? ¿Qué acontece? Pues la dignidad humana. ¿Qué acontece? Pues la libertad. ¿Qué acontece? Hombre, pues la equidad, la igualdad, la justicia, la paz. Y entonces el amor gobierna, entonces la fraternidad acontece y sucede. El documento Fratelli Tutti es un exquisito documento de fraternidad humana y amistad social, que son como los grandes cometidos que la iglesia debiera procurar aquí en la tierra, aquí en el mundo, en medio de tanta oscuridad y tiniebla. Entonces, mis queridos hermanos, ojo, tú eliges si durante esta Navidad permites que tú y tu hogar se distraigan y se entretengan y pasen el tiempo distraídos y entretenidos consumiendo productos que lo único que hacen es llenar el bolsillo de grandes empresarios que aprovechan de tu vacío, de tu esterilidad, de tu desierto, de tu tristeza, de tu necesidad, para brindarte cosas que no necesitan. Y entonces ocupas todo tu tiempo y ya no dedicas el tiempo a leer, a aprender a pensar, a pensarte, a descubrirte en lo que eres, en lo que estás llamado a hacer, a tener concreto de dónde viene y para dónde vas. Y entonces, mis hermanos, esta Navidad podríamos aprovecharla para sentarnos y ejercer el bellísimo arte de la escucha. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto hace, por ejemplo, a ti padre y a ti madre de familia, cuánto hace que no te sientas a dialogar con tus hijos y con tu esposa y con tu esposo sobre los sueños, sobre los ideales, sobre las metas y los propósitos de cada uno, para que cada uno conozca lo que el otro piensa, lo que el otro quiere, lo que el otro está sintiendo? ¿Cuánto hace que como hogar, como familia, no se sientan a dialogar sobre un proyecto común como hogar? Venga, tracémonos una meta juntos en la cual tú tengas una responsabilidad, tú otra y yo otra, y juntos nos articulemos y juntos trabajemos con un mismo objetivo. ¿Cuánto hace que, por ejemplo, o si no hace o si nunca ha sucedido, que en tu casa se reúnan alrededor de la mesa para pensar cómo posibilitar que el reino de Dios acontezca en tu casa? En nuestra condición de sacerdotes, por ejemplo, ¿cuánto hace o lo has hecho
de escuchar a tu pueblo, de escuchar al pueblo de Dios que va todos los días a tu parroquia, que va todos los días allá a tu templo. Les preguntas acerca de lo que están viviendo, lo que están sintiendo, de lo que están experimentando. Le das importancia a la realidad de lo que están viviendo, porque uno no puede intentar instaurar el reino de Dios en un terreno desconocido. Uno no puede pretender dar solución a problemas que tal vez uno no ha descubierto. Uno no puede estar dando respuesta a preguntas que tal vez la gente no se está haciendo. Y entonces es muy importante que para que el reino de Dios acontezca entre nosotros, ejerzamos el bello arte del diálogo, de la escucha, del encuentro con el otro, y podamos nosotros suscitar ese obrar de Dios, ese manifestarse de Dios, ese actuar de Dios, ese dinamismo que el Espíritu Santo enciende y que hace enardecer, que hace arder en el corazón de los creyentes. Yo los invito, mis queridos hermanos, a vivir esta Navidad con total unción, pasión y devoción. Pongámosle pasión a la cosa. Abrámonos a la acción del Espíritu Santo. Seamos dóciles a lo que el Espíritu Santo nos dice y a lo que Él suscita y a lo que Él provoca. Y sobre todo, démosle mucho respeto, mucho respeto a este tiempo privilegiado para nosotros como iglesia y para nosotros como familias. Quiero agradecerles con un sincero corazón a Cristovisión la posibilidad de compartir mi fe aquí desde un rinconcito de los Llanos Orientales, aquí desde la diócesis de Yopal, compartir un poco de lo que Dios hace con nosotros y en nosotros, en nuestra iglesia particular. Nosotros vivimos muy felices de todo lo que el sistema integral de Nueva Evangelización y los distintos movimientos que están activos están logrando en el corazón de los fieles. Hay personas que entienden que la causa de Él debe ser causa de quien cree en Jesús, y lo asumen con entereza, con grandeza, y eso nos llena a nosotros de bastante esperanza. La esperanza es, creo, la virtud más bella, de hecho es la virtud más bella de este tiempo de Adviento y de Navidad. Nos viene un Salvador auténtico y real, uno que no viene con mentiras ni con promesas falsas, uno que lo que dice lo cumple y lo realiza con creces. Mis hermanos, feliz Navidad, y que gocen y disfruten con sus familias y en sus parroquias, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios les bendiga.